En la mañana de 1983, 3 vidas desaparecieron en una casa de Florida. Una mujer, su bebé y su hija de 5 años. El responsable fue su pareja y padre del pequeño, Michael Alan Durocher. Durocher nació el 22 de enero de 1960 y creció en Jacksonville, Florida. A comienzos de los años 80 mantenía una relación con Grace Reed, quien tenía una hija de 5 años llamada Candice. Con Michael, Grace tuvo un bebé, Joshua. Quienes los conocieron recordaban un hogar lleno de problemas, pero nadie imaginaba lo que vendría después. Michael cambiaba de empleo y de vivienda constantemente en el noreste de Florida. Para mediados de los 80, su nombre ya aparecía en reportes policiales por conductas preocupantes. En una noche de 1983, Grace Reed, su hija Candice y el bebé Joshua perdieron la vida. Según el Estado, Durocher estuvo solo con ellos esa noche, y fue él quien acabó con sus vidas. Después escondió los cuerpos. El caso no se quedó allí. En 1986, cometió un robo en una tienda, y durante ese hecho disparó a Thomas Underwood III. 2 años más tarde, en 1988, un compañero de vivienda resultó herido y no sobrevivió. Finalmente, Durocher confesó tanto ese crimen como el del 86, y poco a poco también terminó admitiendo su responsabilidad en lo ocurrido en 1983. Las muertes de 1983 llamaron mucha atención, porque las víctimas eran un bebé y una niña. Las pruebas y las declaraciones lo colocaron en el centro de los hechos. Con testigos, confesiones y un patrón de conducta violenta, los fiscales lograron vincularlo a 4 homicidios. Durocher dio diferentes versiones. En unas dijo que él y Grace habían planeado quitarse la vida juntos después de beber. En otras negó ese plan y se incriminó solo. Pero los investigadores se enfocaron en su responsabilidad y también en lo que hizo después: ocultar pruebas y no reportar la desaparición de las víctimas. ¿Y por qué lo hizo? Las versiones fueron cambiando. Habló de un pacto con Grace, luego dijo que actuó solo. La fiscalía sostuvo que sus motivos tenían que ver con terminar la relación o evadir responsabilidades, mientras que la defensa alegaba que sus confesiones no eran confiables. En 1988 fue arrestado y condenado a cadena perpetua por el caso del compañero de vivienda. Pero desde prisión, sus declaraciones permitieron reabrir los crímenes anteriores. Los juicios se extendieron por años, hasta que en los 90 jurados lo declararon culpable de homicidio en primer grado en varias ocasiones. La Corte Suprema de Florida confirmó las condenas y las penas más severas. Durocher dejó de apelar y dijo estar listo para aceptar la ejecución. El 25 de agosto de 1993, a los 33 años, fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. No dejó últimas palabras habladas, aunque sí había escrito cartas antes. ¿Su última comida? 5 libras de camarones gumbo fritos, 1 litro de helado de chocolate y una botella de 2 litros de Pepsi. Alfred Bourgeois nació en junio de 1964 en Laplace, Luisiana. Pasó gran parte de su vida como camionero de largas distancias. Para comienzos de los 2000 estaba casado y con varios hijos. En 2002, tras una disputa de paternidad, obtuvo la custodia temporal de su hija de 2 años, Jacqueline Harrison, conocida como Ya. El 27 de junio de 2002, mientras hacía una entrega en la base naval de Corpus Christi, Texas, la pequeña fue encontrada inconsciente en su camión. No sobrevivió. La investigación reveló un patrón de maltrato físico que había durado semanas. Golpes con cinturones, cordones y otros objetos, además de quemaduras y lesiones graves. El caso pasó a la justicia federal porque ocurrió dentro de una instalación militar. En 2004, un jurado federal lo declaró culpable de homicidio en primer grado y le impuso la pena capital. Su defensa se centró en argumentar que Bourgeois tenía discapacidad intelectual, lo que según la Corte Suprema debía impedir una condena a muerte. Sin embargo, los tribunales rechazaron ese argumento tras años de apelaciones. Finalmente, el 11 de diciembre de 2020, Alfred Bourgeois fue ejecutado en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. En sus últimas palabras, dijo ser inocente y pidió a Dios que perdonara a quienes habían tramado en su contra. Su última comida, un festín de mariscos, champiñones rellenos, camarones fritos
pasta Alfredo con camarones, 6 panecillos con mantequilla y cheesecake. La reacción de la familia de la víctima fue contundente. Lo llamaron monstruo y dijeron que la justicia tardó demasiado en llegar. Pero al mismo tiempo, grupos de derechos civiles criticaron el proceso por ignorar dudas sobre su capacidad intelectual. Este caso formó parte de una serie de ejecuciones federales en 2020, tras una larga pausa, lo que desató un fuerte debate legal y ético en todo el país. El próximo caso nos lleva a un padre que logró escapar de un incendio con apenas unas quemaduras. Pero sus 3 hijas no tuvieron la misma suerte. Cameron Todd Willingham nació el 9 de enero de 1968 y creció en pequeños pueblos de Oklahoma y Texas. Trabajó como mecánico y obrero, y dejó la escuela antes de graduarse. En sus primeros años ya tenía antecedentes menores, problemas con el alcohol y al menos un arresto por disputas domésticas. Su matrimonio con Stacy Kuykendall era problemático. En la mañana del 23 de diciembre de 1991, su casa en Corsicana, Texas, se incendió mientras Stacy estaba de compras navideñas. Willingham logró escapar con quemaduras leves, pero sus 3 hijas murieron: Amber Louise, de 2 años, y las gemelas Carmon Diane y Cameron Marie, de 1 año. Las autoridades concluyeron que el incendio había sido provocado. Investigadores locales y expertos estatales reportaron lo que interpretaron como señales de incendio intencional: varios puntos de inicio del fuego, patrones que parecían acelerante, un umbral de aluminio derretido y vidrios agrietados. Un testigo desde la cárcel afirmó que Willingham admitió haber iniciado el fuego mientras estaban detenidos juntos. Estos elementos fueron el núcleo del caso del Estado. Willingham fue arrestado en enero de 1992 y se le ofreció un acuerdo de cadena perpetua, que rechazó. El juicio comenzó en agosto de 1992 y duró 3 días. La defensa casi no presentó expertos en incendios y confió principalmente en testigos de carácter, incluyendo una niñera que aseguró que Willingham amaba a sus hijas. El jurado lo declaró culpable el 21 de agosto de 1992 y aplicó la pena máxima del estado. El fuego comenzó antes del amanecer. Willingham dijo que estaba dormido y fue despertado por los llantos de sus hijas. Intentó rescatarlas, pero el calor y el humo eran demasiado intensos. Los informes de autopsia indicaron que murieron por inhalación de humo y envenenamiento por monóxido de carbono. Lo polémico: no había evidencia física directa de acelerante, ni huellas químicas que lo relacionaran con un fósforo o encendedor. El caso dependió de patrones de quemaduras interpretados según métodos que años después serían cuestionados. Durante 12 años, científicos y periodistas revisaron la evidencia. En 2004, el Dr. Gerald Hurst concluyó que la evidencia no apoyaba un incendio provocado y que la causa podía haber sido accidental, como un calefactor o cableado defectuoso. Sin embargo, la clemencia fue denegada. El 17 de febrero de 2004, Willingham fue ejecutado en la Huntsville Unit a los 36 años. En su declaración final dijo: «Soy un hombre inocente, condenado por algo que no hice. De polvo de Dios vine y a polvo volveré». Su última comida: 3 costillas de cerdo a la barbacoa, 2 órdenes de aros de cebolla, ocra frita, 3 enchiladas de carne con queso y 2 porciones de tarta de limón. Douglas Buchanan Jr. creció en una familia marcada por pérdidas y conflictos. Su madre murió cuando él era pequeño, y su padre se volvió a casar con Geraldine Patterson, lo que lo hizo sentirse aislado de la familia materna. Los expertos psiquiátricos señalaron que vivió con grief, rabia y presión emocional extrema durante años. El 15 de septiembre de 1987, una discusión familiar encendió la chispa de su furia contenida. Buchanan había planeado dañar a su familia. Al día siguiente regresó armado con un rifle calibre .22 y guantes de goma. Tras un enfrentamiento verbal, disparó a su padre y luego a su medio hermano Donnie, de 10 años. Más tarde, atacó a su otro medio hermano, JJ, de 13 años, y a su madrastra Geraldine, utilizando un arma afilada. Después huyó por el bosque junto con su esposa, Christian, quien había ayudado en la huida. Fueron capturados 17 días después en Nuevo México. En el juicio, la fiscalía argumentó que los actos fueron planeados y brutales, mientras que la defensa destacó su historial de trauma y perturbación mental.
La esposa fue condenada como cómplice y recibió varias cadenas perpetuas. El jurado lo encontró culpable del cargo capital y recomendó la pena más severa, considerando la brutalidad de sus acciones. Buchanan apeló durante años, planteando cuestiones constitucionales, incluyendo la instrucción a los jurados sobre evidencia mitigante. La Corte Suprema de EEUU confirmó el enfoque de los tribunales inferiores. Próximo caso: 3 hijos encontrados sin vida en sus propias camas. ¿Qué hizo su padre? Reginald Brooks nació el 20 de marzo de 1945 y vivía en East Cleveland, Ohio, con su esposa Beverly y sus 3 hijos: Reginald Jr., 17 años, Vaughn, 15, y Niarchos, 11. Vecinos y registros describían un hogar tenso. Los conflictos entre Brooks y su esposa eran frecuentes y semanas antes de la tragedia empeoraron. El 4 de marzo de 1982, Beverly le entregó los papeles de divorcio. 2 días después, la mañana del 6 de marzo, los 3 hijos fueron encontrados sin vida en sus camas. No había señales de entrada forzada. Las investigaciones revelaron que los niños fueron atacados mientras dormían, y todo ocurrió en un corto lapso de tiempo. Brooks fue localizado en Utah apenas 2 días después. Dio varias versiones, pero fue llevado de regreso a Ohio. La comunidad quedó conmocionada y se inició un prolongado proceso legal. La fiscalía sostuvo que la acción estaba directamente relacionada con la entrega de los papeles de divorcio, mientras que la defensa argumentó que Brooks padecía trastornos mentales graves, incluyendo esquizofrenia paranoide. Brooks eligió ser juzgado por 3 jueces en lugar de un jurado. El tribunal presentó evidencia física, declaraciones de testigos y el comportamiento de Brooks tras los hechos. A pesar de los argumentos de la defensa sobre su salud mental, los jueces lo encontraron culpable y el 30 de noviembre de 1983 le aplicaron la pena máxima en Ohio. Apelaciones y solicitudes de clemencia se extendieron por décadas, pero fueron rechazadas. Finalmente, el 15 de noviembre de 2011, Brooks fue ejecutado en el Southern Ohio Correctional Facility a los 66 años. Su última comida incluyó lasaña, pan de ajo, helado, pastel de chocolate, root beer, almendras, carne seca y caramelos de caramelo. No dio declaraciones finales, pero durante la ejecución hizo un gesto ofensivo hacia familiares presentes, sorprendiendo a todos. La vida familiar de James Bernard Lammers terminó en tragedia. El 12 de diciembre de 1950, su esposa, embarazada de 7 meses, fue encontrada asfixiada. Luego, Lammers roció su cuerpo con queroseno y prendió fuego al tráiler donde vivían, atrapando dentro a sus 3 hijos pequeños: Larry, 5, Linda, 3, y Brenda, de poco más de 1 año. Ninguno sobrevivió. Durante el juicio, apareció un detalle adicional. Una mujer llamada Thada Spencer, de 25 años, afirmó haber tenido un hijo con Lammers y que él le ofreció matrimonio solo si aceptaba cuidar a sus 3 hijos. Parte de esa historia fue respaldada por un amigo, pero el Sandusky Tribunal no la confirmó completamente. Los motivos fueron complejos: miedo a nuevas responsabilidades, conflictos matrimoniales, un affair y la falta de capacidad mental plena. La defensa alegó que no comprendía del todo lo que había hecho. Los médicos lo declararon sano y capaz de ser juzgado. El 7 de marzo de 1951, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y recibió la pena máxima. Su última declaración fue silencio absoluto. El 5 de enero de 1952, en la Kansas State Penitentiary, la sentencia se ejecutó sin que aceptara comida. Sus últimas palabras fueron: «He sido tratado muy bien». Este caso muestra un contraste brutal: un hogar familiar convertido en tragedia, un juicio difícil y palabras finales que parecen desconectadas de los hechos, quizá reflejando aceptación o resignación.